Invitamos a Pablo Díaz. Pablo trabaja en el Posadas, en el servicio de clínica médica, es su jefe actualmente. Tiene toda su historia de médico en el hospital, desde la residencia. Es además docente de medicina interna de la UBA. Tiene que ver con la carrera de especialista en medicina interna en el hospital. Es compañero nuestro en el comité de bioética. En fin, muchas más cosas que por ahí, si él quiere, las puede agregar. Y nos va a contar un poco la experiencia del Posadas con el COVID, que ha sido muy extensa, con una gran cantidad de casos, de los cuales él ha estado manejando en clínica médica. Va a hablar de cuestiones de diagnóstico, de tratamiento, de protocolos de investigación que se están desarrollando. En fin, tiene un campo grande para contarnos. Bueno, todos saben que cuando se desconecte esto nos volvemos a conectar y que apaguen los micrófonos y podemos empezar. Ahí Fernando se está conectando. Bueno, muchas gracias Carlos, muchas gracias a todos. Voy a tratar de no aburrirlos, voy a poner un PowerPoint que tengo. Básicamente es una presentación de gestión y lo que voy a ir haciendo es agregando algunas cosas que me parezcan que estén relacionadas o que les interese, y si no, cuando terminamos podremos comentarlo o hacernos preguntas. Si puedo contestar alguna de las preguntas, bienvenido será. Yo voy a poner la pantalla para compartir el PowerPoint y hago la presentación. Y después, si quieren, en un rato que ustedes dispongan, comentamos o, en fin, hacemos lo que ustedes consideren. Bueno, este es un informe. Yo di este informe en el aula magna en junio. Me pidieron que diera un informe, que diese un informe. Lo que hice ahora fue agregarle algunos datos de julio y puedo hacer algunos comentarios de lo que nos pasa en agosto, digamos. Básicamente la introducción está relacionada con lo que ocurre en la Argentina. Si ustedes ven en esta primera diapositiva, lo que podemos ver es la progresión que, bueno, todos ustedes conocerán. A partir del 24 de marzo, con los casos reportados, y lo hice hasta el día de ayer, del 24 del 8, lo pude extender. Ahí podemos ver las dos curvas más significativas, el reporte de casos y el de muertes. El de muertes claramente, si uno ve, a partir del 24 del 3, es bastante aplanado hasta mitad de mayo, y a partir de los primeros días de junio o segunda quincena de mayo empezamos a notar mayor afluencia de pacientes y mayor cantidad, por supuesto, de personas fallecidas. Estas son curvas de Argentina, estos son gráficos de Argentina, ¿verdad? Para introducirnos. Bueno, quien no conoce el hospital, creo que todos lo conocen, o mucha gente lo conoce. Esta es una de las puertas de sala del cuarto piso. Cerca de aquí está la Secretaría de la Jefatura de Clínica Médica del hospital. En las comunidades, en las localidades. En mayo, el número total que había transcurrido, que habían pasado por el sector, nosotros asignamos 2 sectores de todos los pisos que tenemos. Hay 13 sectores. 2 sectores, en realidad serían 4 para que ustedes entiendan, fueron asignados en el tercero D y en el cuarto D para internar pacientes COVID.
con la idea de expandirnos hacia el tercer piso, inicialmente C, para subir al cuarto C. Eso después, en julio, antes del 9 de julio, tenemos un brote muy importante en el cuarto piso C, entonces nos hace ir en realidad hacia ese piso y nos deja el tercer piso D con menos pacientes. Digo todo esto porque así lo fuimos diagramando. Pensamos las salas del hospital como que los sectores D fueran los que veían pacientes COVID, el tercero y el cuarto, y los sectores C, y no iban a haber pacientes COVID. Eso era un intento inicial, y lo duró, mayo, por ejemplo, lo pudimos hacer. En mayo, en esos sectores COVID que yo les comento, hubo pacientes internados, muchos pacientes sospechosos. Si ustedes ven ahí, solamente 26 pacientes tuvimos COVID en mayo, o sea, un 16%, un 16.5%. De esa población, el 50% eran hombres masculinos, con una edad promedio de 43 años. Todos estos pacientes internados. Y las neumonías eran en un 23%, o sea que teníamos, la mayoría de los pacientes que pasaban por el sector eran sospechosos. Nosotros los estudiamos, le hacíamos la PCR diagnóstica, muchos de ellos no eran COVID y los pasábamos a las salas, a las salas donde no íbamos a ver COVID. Por supuesto que muchos de los pacientes tienen pluripatología, no eran pacientes solamente que venían con neumonía, sino tal vez venía el paciente con síndrome cístico hematoso, o diabético, hipertenso y había tenido una ACV. La población que habitualmente interna clínica médica, que es realmente bastante compleja y con pluripatología, como les dije. En ese mes, un solo paciente fallecido en la internación de clínica, que estaba relacionado, fue un paciente que nos causó, pobre, un montón de dolores de cabeza, porque ese paciente tenía un cáncer de esófago, se aspiraba y tenía tos. Fue aspirado 2 veces, fue hisopado 2 veces, 2 hisopados fueron negativos, y un tercer hisopado en alguno de esos días nos resultó positivo en el medio de una sala donde no era COVID. Y ahí empezamos a aislar pacientes en sectores no COVID. Eso fue en mayo, como les digo. En ese momento nosotros podíamos a este tipo de pacientes, lo bajábamos a los sectores COVID, lo aislábamos en una habitación, en este caso el paciente estuvo en una habitación individual, nuestras habitaciones son con 4 camas, comparten. En ese momento nos podíamos dar el lujo de dejarlo solo. Y finalmente el paciente falleció. Yo creo que el COVID tuvo que ver, pero era un paciente con un cáncer esofágico avanzado. En esta diapositiva lo que revela es que, si ustedes ven, entre marzo y mayo atendimos 158 pacientes en esos pisos. Atención, o sea, muchos sospechosos, como les comenté anteriormente. Ahora, en junio tuvimos una rotación, un pase de pacientes, un transcurrir de pacientes de 371 en ese mes, en junio. Ya 191 pacientes eran COVID, tenían COVID-19. Y en julio tenemos 370 pacientes COVID-19. Si ustedes ven, los números son realmente alarmantes y el crecimiento es muy importante. En agosto son parecidos, inclusive más. Yo ayer le mencionaba a Carlos Navas que probablemente a fines de agosto, principios de septiembre, lleguemos a los 1000 pacientes con COVID internados en clínica médica. La diapositiva la ajusté porque el primer cuadro, la primera torta, lo que significa es que en junio, si ustedes se fijan, el 51% de los pacientes que le hicimos la PCR en internación vinieron positivos. Era casi la mitad, digamos. En julio tenemos esos 370 pacientes. Para que tengan una idea, yo me acuerdo que entre mayo y abril, abril, mayo y junio, primera quincena de junio, los pacientes, cuando uno pedía los hisopados, la mayoría, no sé, de 10 hisopados, 8 o 7 eran negativos.
esa ecuación después se revirtió, por supuesto, y empezamos a notar todo lo contrario. Esta es la progresión a través de los pacientes internados, lo mismo que estoy contando en el tiempo, ¿no? Los meses, para que se vea bien en gráfico de barras cómo fue creciendo en la población de internados el COVID. La procedencia no la cambiamos, el 67-70% es aportado por la emergencia, digamos, ¿no? 13% van a ver ahí, ahora tenemos en julio y agosto un poco más, viene de otros pisos. Como yo les decía, son pacientes que están en pisos no COVID y que de pronto aparecen. Son hisopados porque tienen síntomas, se transforman o se da el diagnóstico de COVID, más otras patologías, y cuando podemos los llevamos a los sectores COVID, y si no se quedan ya en el sector C. Por ejemplo, como yo les decía, a partir del mes de julio, tuvimos un corte antes del 9 de julio, antes del Día de la Independencia, de 21 casos que no esperábamos en el cuarto piso, C, lo cual nos trajo infinidad de trastornos con las familias, con los pacientes, y sí ese piso se hizo COVID hace más o menos unas semanas, pudimos empezar a transformar alguna sala de ese piso en limpia, lo que llamamos limpia, no COVID. Si no, lo utilizamos para pacientes, digamos, en cuarentena. La temática es esta: si nosotros tenemos un paciente que aparece COVID en una sala donde no era COVID, tratamos de sacar a ese paciente si es posible, lo llevamos al sector COVID. Pero esa sala, con los otros 3 pacientes, nos queda lo que llamamos en cuarentena, a la espera. Estuvieron en contacto estrecho con el paciente. Entonces, no se hisopan si no tienen síntomas, son tratados con su patología de base, pero si aparecen síntomas, nuevamente los hisopamos y si es positivo tratamos de sacarlos de ahí. Así este piso se nos fue transformando en un piso COVID en todo julio, y como les comentaba, en agosto, hace unas semanas más o menos, pudimos empezar a tener alguna sala limpia, digamos, ¿no? De otros centros nos aportan un 4%, y la terapia nos aporta entre un 7 y un 12% de los pacientes que tenemos en la internación. O sea, es el retorno de los pacientes que han pasado por la terapia y regresan a la clínica porque les ha ido mejor que a otros. El gráfico de barras simplemente significa lo mismo. Esta es la tendencia al sexo, digamos, en esta población a la N de 191 de junio, perdón, el 55% eran masculinos, eran hombres. Esto es en julio. Aumentó la población, el porcentaje de población masculina, 62%, no sabemos muy bien por qué. Generalmente tenemos pacientes masculinos en mayor proporción que mujeres. La edad promedio de estos pacientes internados fue 52 años. Esto es en julio fue 56. Y el rango etario, si se fijan, esto sí no nos cambió. Las barras del centro, entre 40 y 70 años o 69 años, es la mayor población que tenemos interna. Epidemiológicamente, en junio, la transmisión comunitaria aportaba un 43% y el 31% eran contactos estrechos. Eso en julio ya cambió. La transmisión comunitaria se va a un 60% y los contactos estrechos creo que son 25%. Todavía no tenemos los números definitivos de julio, pero en eso rondamos. De internación, en mayo la mediana fue de 7 días, con un promedio de 13. En junio bajamos. En junio hubo una rotación de pacientes muy intensa en esos sectores. Si ustedes se fijan, la mediana ahí el promedio fue de 7.1 y la mediana de 6. ¿Por qué tan intensa? Porque son pacientes que si no tienen pluripatología,
si solamente tienen neumonía, o bueno, o estaba alimentado también por los sospechosos que se confirmaban que eran COVID, los tratábamos, los sacábamos de ese sector o de esos sectores. Por lo tanto, la rotación es muy intensa. Nuestra jornada de trabajo cambió totalmente. Nosotros lo que hicimos antes de empezar, o en el momento de prepararnos desde marzo, fue separar los planteles médicos, los residentes y los médicos de planta. Les cuento esto porque es muy importante para el funcionamiento, o fue muy importante para mí para el funcionamiento del servicio. Tenemos alrededor de 95, 96 residentes de todos los años en clínica médica, más había aproximadamente 30 a 40 médicos de planta. Por lo tanto, lo que hicimos fue dividirnos en varios sectores, no empezarnos a ver, tratar de comunicarnos a través de Zoom o de los celulares, poder frecuentar menos la jefatura, donde era un lugar de reunión. Todo eso pasó en abril, pero a partir de mayo eso cambió, digamos. Y esta separación de los planteles médicos permitió, hicimos un equipo A y un equipo B. ¿Qué significa esto? Era que el equipo A y el equipo B con sus residentes íbamos a venir días alternos, o sea, un día sí, un día no, para darnos descanso. Y el fin de semana lo cubríamos también, o lo cubrimos también. Eso nos permitía, desde lo epidemiológico era bastante discutible, porque aparte muchos de nosotros trabajan afuera también, pero sí nos permitía el descanso, y nos dimos cuenta que la jornada de trabajo, en junio particularmente, y en julio, y agosto también, cambió totalmente. O sea, nosotros teníamos, por ejemplo, un horario de entre 7 y 8 de la mañana a 1 a 2 de la tarde. Bueno, ahora entramos a las 7:30 de la mañana u 8 de la mañana, y hay días que nos vamos a las 4 o 5 de la tarde, porque cambió muchísimo cómo encaramos el tratamiento de estos pacientes, y nos abocamos casi toda la primera tarde a tratar de derivar pacientes para que clínica médica no se vea sobrepasado, porque estamos casi siempre con la terapia bloqueada. O sea, esto que yo les cuento, les digo para explicar un poco por qué aumentó la rotación en forma tan importante. Clínica médica en general tiene un promedio de internación, de estada de internación, entre 11 y 13 días, histórico, de la patología común. Sin embargo, en esos sectores ustedes ven que hay otros números. Esto es lo que pasó en julio, digamos. Bueno, no cambia demasiado. La mediana 7.5, sí han estado algunos pacientes más. Pero estos pacientes, ¿por qué el promedio de internación se prolonga? Porque aquí está metido ese piso que yo les digo, el cuarto C, donde teníamos esos 21 pacientes con disímiles que de pronto son COVID positivos también. El COVID. Muchos de esos pacientes llevaban internación prolongada, lo cual nos llevó a alargar la media y la mediana y el promedio. Voy directamente al compromiso pulmonar. Si ustedes se fijan, en mayo la gente que tenía neumonía que internábamos era el 23%, con una N de 26. Ya en junio la N era de 191 y teníamos 29% de personas que no tenían neumonías, tenían otras patologías más el COVID, y las neumonías el 71%. Este es un gráfico que hicimos, lo hice ahora para la ocasión, pero con la N de 370 pacientes, el 85% tienen neumonía. ¿Eso qué significó? Digamos que cuando inicialmente los pacientes llegaban con cuadros banales, igualmente se internaban. Eso ocurrió en abril y mayo, básicamente en mayo. Después ya no, empezamos a seleccionar, y el triage del hospital y la emergencia, con los sectores de ambulatorio o que hacen el triage de estos pacientes, empezamos a seleccionar y solo internar a las personas que tienen polipatología o que tienen neumonía, ¿no?
Esto lo puse en forma ilustrativa. Esto es lo que habitualmente vemos y la verdad que es algo que se repite y se repite. Son las imágenes tomográficas en vidrio esmerilado bastante características de estos pacientes COVID-19. Una cosa a remarcar que no la habíamos tenido tan en cuenta y sin embargo es una verdad muy clara, era que, o sea, cómo se nos planteaba el problema entre marzo y abril. A mí me decían que los pacientes iban a entrar por emergencia, que iban a transcurrir por clínica médica en forma rápida y que iban a pasar a la terapia todos los que no estaban bien, digamos, o los que ameritaban ir a la terapia, y que clínica iba a ser un lugar de paso. Yo les decía que eso no lo pensaba, que no pensaba que fuera así, porque no había ocurrido en otros lugares. Habíamos leído la experiencia en España, la experiencia en Italia, y nos mostraba otra cosa. Pero aparte yo les decía, van a empezar a volver los pacientes de la terapia terapia va a venir bloqueada, y aparte va a estar el ingreso de la emergencia. Y otra cosa que en ese momento no veíamos tan claro, pero es muy claro, es que pensábamos solamente en esta cosa, en este tipo de casos, en neumonías nada más. Sin embargo, nuestros pacientes son, por ejemplo, síndrome cíticos edematosos con COVID, no sé, accidentes cerebrovasculares con secuelas importantes con COVID, pacientes oncológicos con COVID, digamos. Y eso era algo que parece que ahora es tan simple de ver. En su momento, la dirección o la gente que manejaba esto no lo entendía del todo. Creía que clínica iba a ser un lugar muy de paso de estos pacientes. Iban a estar 3, 4, 5 días internados, y si evolucionaba bien, se iba a su casa, y si no, iba a pasar a la terapia. Cosa que no tiene nada que ver con la realidad y con lo que nos pasa habitualmente. La evolución de mayo de estos pacientes de nuestra población internada, el 65% se fueron de alta, básicamente a su domicilio o a algún lugar donde se podían aislar en su partido o localidad donde viven. Tuvimos una gran recepción, eso sí fue muy importante, creo que en eso mejoró mucho el sistema circundal. Han sido recepcionados mucho más pacientes en la comunidad, en las localidades, que son pacientes que están bien y simplemente precisan cuidados. Nosotros tenemos que una población que no es menor, que no tiene dónde aislarse, no por las características del paciente que se atiende en el hospital, no tienen cómo aislarse en su domicilio. Bueno, esto la comunidad le ha empezado a brindar, o le ha brindado a partir de mayo, posibilidades de hacerlo. Ya sea en clubes, en hoteles, en fin. Pero esto sí hemos tenido una buena respuesta. En el paciente que está bien, digamos, que no requiere oxígeno domiciliario, con pacientes con oxígeno domiciliario, con requerimiento de oxígeno, son pocos los que tenemos nosotros hasta ahora. Lo que pongo ahí, en junio el 68% fue dado de alta, 1% falleció, y en julio los números son parecidos. Tenemos un 67% de pacientes egresados, sí nos aumentó la mortalidad. Para que tengan una idea, yo lo que hice fue comparar la mortalidad de julio del 2019. Clínica Médica había tenido en total en ese mes, en el año 2019, en julio, 28 pacientes fallecidos. En julio de este año son 42, de los cuales 21 tenían COVID. Y de esa población de COVID, pacientes fallecidos, 16 tenían agregado patología oncológica en los fallecimientos, digamos. Estas son las comorbilidades. Nosotros nos encontramos que hay una fuerte asociación. Ponemos la hipertensión porque figura en todos los trabajos. Yo descreo un poco que la hipertensión sea un agregado. Sí está relacionado con la edad de los pacientes, está relacionado con otras cosas. Por lo tanto, está presente, pero no me parece que sea una patología que condicione la evolución del COVID.
Sí, lo que vemos es en los obesos, en los pacientes diabéticos, en los pacientes con cardiopatía isquémica, en las insuficiencias cardíacas, sí notamos que esa población, por supuesto la edad tiene que ver, son los que peor pronóstico tienen. Con respecto a los pacientes EPOC y asmáticos, nosotros tenemos menos porcentaje, digamos, en esos pacientes como comorbilidad. Este es el tratamiento. Carlos me había dicho que hablase de tratamiento o que encarara la cosa con tratamiento. Yo les quería un poco mostrar la experiencia que teníamos en el servicio de la internación. Este tratamiento es el simple tratamiento habitual. Para esto lo tuvimos que escribir, digamos, las neumonías moderadas o graves requieren un tratamiento, se recomienda un tratamiento como el habitual. Bueno, ¿cuál era el tratamiento habitual? La discusión era si usábamos, nosotros usamos ampicilina sulbactam, 1,5 gramos cada 6 horas, en las neumonías graves, estoy hablando como dice ahí, ¿no? Y claritromicina. Decidimos que ese tratamiento iba a exponer más al personal, porque tenía que entrar cada 6 horas a dar la medicación. Así que antes de que llegara la cantidad de pacientes que llegaron, decidimos cambiar el tratamiento y usamos ceftriaxona. La ceftriaxona generalmente lo usamos de 1 gramo, a lo sumo 2 gramos, más claritromicina. Y sí hacemos tratamientos cortos a esta altura. Inicialmente no, la verdad que se hacían tratamientos entre 5 o 7 días, pero nos dimos cuenta que no cambiaba demasiado, que la mayoría de estos pacientes no tienen asociadas infecciones bacterianas, no se asustan las placas porque las placas son con infiltrados bilaterales muy importantes, el paciente tal vez esté comprometido, pero tratamos de hacer tratamientos cortos, de 5 días, a veces menos. Si estamos muy convencidos que es puramente COVID, sacamos el tratamiento antibiótico. Ahí generalmente hay discusión, digamos. Esto lo hacemos para no aumentar más la resistencia a los antibióticos, ¿no? En esto lo que básicamente dice es el paciente ese que tiene una neumonía intrahospitalaria, a ese paciente sí tratamos de utilizar piperacilina, tazobactam, que es un tratamiento habitual, lo usamos cada 6 horas. Y este paciente tiene una neumonía intrahospitalaria y aparte es COVID-19. Con esto que yo les digo, neumonías graves. O usamos imipenem o meropenem. Depende, tratamos de usar la piperacilina tazobactam por una cuestión de disponibilidad. Ahí sí la exposición al personal es más alta. Para que tengan en cuenta, en clínica médica, en la internación, en la guardia también, hemos tenido muchos agentes de salud, enfermeros, ayudantes y médicos contagiados con COVID-19. Hemos padecido también la muerte de 2 integrantes del equipo de salud. No eran médicos, pero sí hemos tenido una tasa alta de pacientes, de personal de salud con COVID. Básicamente la enfermería tiene una alta exposición y cuando yo analizaba las poblaciones de nuestro servicio, básicamente los que tuvieron altas tasas de infección por COVID fueron los residentes de primer año, que son los que más revisan a los pacientes y están adentro de la sala. Tal vez puedan ser los más descuidados. Yo tengo ahí un agregado más que para mí también tiene que ver. La mayoría de los que se contagiaron hicieron cuadros banales, cuadros triviales. Entonces, yo creo que por una cuestión de edad también, hay otra forma de encarar la cosa. Se relajan de otra manera también y debe haber fallas posiblemente en la utilización del equipo de protección. En todos los lugares, digamos, donde se hicieron los equipos de protección fueron adecuados y controlados, y las jornadas de trabajo con pocas horas o no más de 6 horas, las personas se contagiaron menos.
Nosotros tenemos a veces jornadas de trabajo muy extensas, básicamente los residentes están expuestos en las guardias mucho. No sé, me acuerdo de un caso un domingo que tuve que ir a la noche por un caso especial porque no había camas, y el residente de segundo año a cargo, que es muy bueno, había entrado 15 veces, habíamos tenido 18 internaciones, y él había entrado entre 15 y 16 veces, se había tenido que cambiar y descambiar para atender a esa población de pacientes. Por supuesto, a los 3-4 días empezó con síntomas y fue COVID positivo. Digo esto porque no es menor. Cuando uno analiza eso, después va a los residentes de segundo año. No sé, teníamos una tasa en los del primer año de 30%, altísima. En los de segundo año ya bajaba a un 12%, en los del tercero no teníamos ninguno, después tuvimos uno, y en los de cuarto año 2. Médicos de planta, tuvimos 5 o 6 médicos, una médica asintomática que fue hisopada en el 5º piso, por parte porque habían empezado a aparecer casos en Queda el muy 5º. poquito tiempo y se va a cortar y nos volvemos a conectar. Bueno, lo que les decía es que en ese 5º piso habíamos hisopado a todo el piso en forma controlada. Esa médica se mantuvo siempre asintomática, pero había dado positiva. Los otros... Hago una pregunta, Pablo. Sí. Secuelas en los residentes y, digamos, en los residentes que se recuperaron, ¿viste algo? No, ninguna. La mayoría tuvieron todos, son personas de 28 años para abajo. La mayoría Sí. todos Eso banales. Tuve una sola residente que la mandé a internar yo, la internamos afuera del hospital, porque una guardia creo que de domingo, me llama el médico a cargo y me dice que está tosiendo, entonces le digo, separala y mandala a la casa. La mandamos a la casa, el lunes viene, se hisopa y en el hospital nos da negativo. Vuelve a trabajar a las 48 horas con tos y un barbijo N95. La reviso, una tos tremenda. La volvemos a mandar a la casa, no, eso nos pasó más de una vez de tener hisopados negativos, PCR negativa, con alta presunción, digamos. Esta chica tosió un montón, fue a internarse, ella sí tuvo infiltrado en la tomografía bilateral, estuvo una semana internado en la Trinidad, acá cerca, en Ramos Mejía, pero bien, le fue muy bien, sin ninguna secuela. Era alguien que no tenía tampoco antecedentes de patología previa. Después todos los demás, por suerte, toco madera, todos pasaron, inclusive los médicos de planta, que varios médicos tienen, de los que se contagiaron, tenían de 40 a 40 años, pongámosle. Todos tuvieron cuadros, por suerte, de leves fueron. Ahora ya está Carlos Apeteguía. Yo diría que continúes. Bueno. Y después hacemos todas las preguntas porque todos tendremos muchas. ¿Cómo no? Bueno, con respecto a la profilaxis de la trombosis venosa profunda, el tromboembolismo de pulmón, esto se discutió mucho. Lo que está indicado y lo que se dice, porque lo que se comentaba inicialmente es alguien que tiene un dímero de alto al ingreso o fibrinógeno elevado, tenía mayor posibilidad de hacer tromboembolismo de pulmón. Bueno, discusiones múltiples en toda la literatura, pero lo acordado es lo que ustedes pueden ver ahí remarcado, digamos, que no es indicación ponerle anticoagulación. En los pacientes en terapia intensiva y graves, a veces algunos servicios deciden ponerle con dímero de alto o fibrinógeno alto, deciden anticoagularlo. Nosotros lo que hacemos en el piso es simplemente usar las dosis de profilaxis que se utilizan habitualmente cuando un paciente está internado. Usamos la enoxaparina porque nos permite que entre una sola vez el enfermero por día, y está relacionado entre 40 y 60 miligramos diarios subcutáneos, depende del peso. Y con respecto al otro agregado, lo que se discutió también bastante, es el hecho de la dexametasona.
Y a partir del estudio Recovery, que ahora después yo se lo comento brevemente, pero a partir de ese estudio, digamos, ya muchos grupos del mundo, y uno leía, ya sea en España, en Italia, en Inglaterra, en Estados Unidos, a los pacientes graves le ponían corticoides. Le ponían dexametasona o hidrocortisona. Eso ya ocurría, digamos. ¿No? Nosotros en el piso no lo teníamos como rutinario, pero a partir de, si en los pacientes graves, les poníamos también corticoides, que teníamos en el piso con reservorio, y próximos a que pudiesen ingresar en la terapia. A partir de este estudio Recovery, que se publica en el New England como datos preliminares, pero se demuestra, digamos, que la dexametasona, yo puse ahí, ustedes van a ver que dice entre 6 y 8 miligramos. En realidad el estudio habla de 6, nosotros pusimos entre 6 y 8 porque 8 es lo que tiene la ampolla. Es lo que nosotros utilizamos, generalmente usamos una ampolla. Y el tratamiento indicado es por 10 días. Yo creo que, bueno, los pacientes que están en ARM en ese estudio se vieron más beneficiados, o sea, bajó la mortalidad realmente a los pacientes que utilizan solamente oxígeno, máscaras de oxígeno, o máscaras, por ejemplo, los nuestros en el piso. Todos se beneficiaron con los corticoides, pero digo, la población, lo que dice ese estudio es que la población que más se benefició es la población que estaba, o sea, los más graves y que estaban en tratamiento con asistencia respiratoria mecánica. Bueno, lo que yo comenté es esto precisamente, es este artículo de New England que fue publicado. Este artículo de hidroxi, ya entrando, digamos, en los tratamientos, o sea, el Ministerio de Salud de la Nación dice, tratamientos habituales, patología, cuando tenemos neumonía grave, ya, digamos, todos los tratamientos están asociados sacando el tratamiento habitual, está asociado a un protocolo de investigación o a un tratamiento compasivo. Cuando aparece la hidroxicloroquina, yo recuerdo que esto fue por marzo, fines de marzo, principios de abril, porque nosotros decíamos, si la hidroxicloroquina funciona como se decía que funcionaba, creo que el trabajo inicial. Ustedes van a ver ahí la fecha que es de julio de 2020, esta publicación, de ese médico que dice Didier Raoul. Es un médico francés de un grupo de Marsella. Es el primero que instala, digamos, o que el primero que yo conozca, que instala que la hidroxicloroquina junto con la citromicina mejoraba. Él lo que dice en ese estudio, que son pocos pacientes, es que baja el nivel de la carga viral. No dice mucho más que eso. Pero a partir de ahí hay como una carrera en el mundo, en varios países, en Estados Unidos, en Brasil, también en Argentina, de acopio de hidroxicloroquina. Nuestro hospital también lo hizo, yo me acuerdo haber hablado con Lucrecia, con Lucrecia Raffo, con la directora, cuando leíamos este artículo, porque decíamos, va a salir mucha gente a buscar la hidroxicloroquina. Bueno, finalmente la hidroxicloroquina terminó siendo no lo que parecía que es. Sigue en debate, digamos, si bien la Organización Mundial de la Salud la ha quitado del protocolo Solidaridad, pero si uno observa en la literatura, sigue habiendo grupos de trabajo con hidroxicloroquina y acitromicina. Este es un famoso trabajo que publica el Lancet en mayo, el 22 de mayo, que se tienen que retractar porque la base de datos que tiene es un trabajo monstruoso de una cantidad de pacientes muy grande, con 4 poblaciones, pero que habían sacado los datos de una base de datos, no parecían confiables, no parecían serios, y bueno, pasó esto con el Lancet, nada menos. Esta es una experiencia, sí, del New England. Sabio decía, es la mejor revista del mundo de medicina. Bueno, probablemente tenía razón, para una revista muy seria. Acá es un trabajo, está hecho en China,
está publicado en julio. Creo que es un trabajo de 200 pacientes y no demuestra beneficio, digamos. Sí lo compara, digamos, hace hidroxicloroquina con acitromicina o hidroxicloroquina solo en pacientes leves a moderados. Porque inicialmente la hidroxicloroquina se instaló como un tratamiento en pacientes con patología severa. El médico francés Raoult lo que dice era, no, se usa tarde, por eso no tiene el rendimiento que nosotros tenemos. Bueno, pero en este caso, en este artículo particularmente de New England, tampoco se demuestra, perdón, este tiene 500 pacientes, estos son 500 pacientes. No demuestra beneficio, ni solo ni con acitromicina. Este es otro de los tratamientos que tuvimos la posibilidad de hacer, que es lopinavir con ritonavir. Estos pacientes, digamos, este artículo se dedica a hacer sobre pacientes severos, pacientes que están en terapia intensiva, digamos. Este tampoco es un artículo hecho en China, es de mayo, es una experiencia hecha entre febrero y marzo, y no demuestra gran beneficio. Nosotros usamos, dentro del estudio Solidaridad que les voy a mostrar, usamos este medicamento. No notamos grandes cambios, pero bueno, es anecdótico lo que puedo decir porque fueron muy pocos pacientes. El uso del Remdesivir, el Remdesivir había sido utilizado, es un inhibidor del ARN viral, ¿no? Había sido utilizado en la epidemia del MERS o el SARS-CoV, con un éxito relativo. En este artículo de abril es el primero, se utiliza como tratamiento compasivo. Pacientes con COVID severo, ¿no? Es publicado Pero acá ya, en el otro trabajo de New England, donde también es un informe preliminar, ahí sí, ese es el de mayo, ahí el Remdesivir demuestra que en estos pacientes con moderada a severo tienen mejor evolución. El porcentaje de mejoría es alrededor de un 20% con respecto a un grupo control. Sigue siendo discutible, pero parecería que el Remdesivir es uno de los medicamentos que mostró mayor efectividad comparado con lo que venimos hablando, ¿no? El de abajo es un artículo del JAMA, donde dice más o menos lo mismo, compara a la población con Remdesivir con el tratamiento estándar y el grupo de Remdesivir tiene mejor rendimiento, les va mejor, disminuye la mortalidad y tienen menos días de internación. Pero, como ven, en personas que tienen COVID moderado, ya no en los severos. O sea, lo que comenzó haciendo en el mundo fue Remdesivir en pacientes graves, severos, en terapia y ventilados. Y posteriormente se empezó a bajar la indicación y ahora en los pisos de internación, este es un medicamento caro que nosotros lo utilizamos en algunos pacientes dentro del contexto de protocolo Solidaridad. En este ley lo que dice es que básicamente todos estos tratamientos que estuvimos viendo junto con el interferón o los biológicos, ahora también hay algunos biológicos que, por ejemplo, hay una rama de Solidaridad que va a ingresar un biológico, ninguno de estos tratamientos está indicado fuera del protocolo o como un tratamiento que no sea compasivo, porque ninguno en realidad ha demostrado beneficios contundentes. Esa es la verdad y esa es una de las conclusiones. Con respecto al protocolo, nosotros llevamos a cabo con mucho esfuerzo en el servicio dos protocolos. Uno es el Solidaridad y el otro el ensayo clínico de plasma de personas convalecientes. ¿Por qué le digo con mucho trabajo? Porque Clínica Médica hace 2 meses, todo julio, parte de junio, todo julio y agosto se ocupó de la atención, tiene 200 camas a cargo
en este momento, de los cuales llegamos a tener 125 COVID como máximo de ocupación. La ocupación siempre es entre un 98 y 100% del servicio, siempre. Pero llegamos a tener en algunos momentos de julio entre 120 y 125 pacientes con COVID-19. Ahora actualmente, la semana pasada teníamos 70 en esas 200 camas. Las 200 camas siguen ocupadas, pero para que tengan una idea, teníamos problemas con los pacientes no COVID. No teníamos lugar donde internar pacientes no COVID. Y ese ir y venir es todos los meses ida y vuelta. La otra cosa que nos pasa, ¿por qué nos cuesta tanto ingresar pacientes en estos protocolos? Es porque deben permanecer determinado tiempo internado y se deben hacer un montón de variables de laboratorio, como exige cualquier protocolo, lógicamente. Pero nosotros nos vemos abocados con una terapia que está permanentemente bloqueada y ocupada a tratar de dar lo antes posible las altas de los pacientes que estén bien y aparte poder derivar. Derivamos aproximadamente en julio hicimos 120 pedidos de derivación, los cuales pudimos derivar aproximadamente 68. Digo porque es un número alto. Esas derivaciones están relacionadas con la gravedad de los pacientes a veces, y siempre tenga obra social que nos pueda ayudar. Pero si notamos que pacientes que están, no sé, con máscara al reservorio, usamos un score que se llama NEWS, que probablemente lo conozcan, con puntuaciones altas, bueno, todos esos pacientes que consideramos que tienen neumonías graves, tratamos y que no le vamos a poder ofrecer la terapia, tratamos de derivarlo. Eso para nosotros es de un estrés tremendo y muy angustiante, porque permanentemente nos pasamos haciendo eso. Entonces, los pacientes que tengan que entrar en estos protocolos, lamentablemente muchas veces no nos podemos tomar el tiempo, porque precisamos sacarlos y precisamos no dejarlos internados. Les cuento todo esto porque esa es la realidad, es lo que nos pasa, digamos. No podemos tomarnos el tiempo de ingresar más pacientes en estos protocolos por este motivo. Yo considero que clínica, en este momento, en esta estructura, tenemos una emergencia donde viene la afluencia de la gente muy importante. La terapia generalmente la tenemos bloqueado con 1 o 2 camas, no hay disponibilidad de camas de terapia, por lo tanto clínica para mí es una línea de fuga, o sea, es por donde el paciente podemos descomprimir algo este sistema, esta transversalidad. Así lo veo, así lo tratamos, así lo transmití y así tratamos de hacer. Entonces, hay un trabajo arduo que no se ve, que es el hecho de armar resúmenes, de tratar de derivar pacientes, de que salgan las derivaciones, aparte del tratamiento habitual. Dicho esto, en el protocolo Solidaridad hay 28 pacientes reclutados, 4 con hidroxicloroquina, 6 con lopinavir-ritonavir, lopinavir-ritonavir más interferón 2 pacientes, y el remdesivir, que nos llegó a mitad de julio, tenemos 6 pacientes. Y el grupo control tiene 10 pacientes, que es el tratamiento habitual, digamos, de la neumonía, ¿no? Contra eso se compara. Con respecto a el ensayo clínico nacional de plasma de convalecientes, tenemos 21 pacientes en total. Aquí sí podíamos haber ingresado más. Lo que pasa es que porque a nosotros nos parece, pero tómenlo así como un parecer, que el plasma de convalecientes, en los pacientes que tienen casos moderados, graves, tienen, o les va mejor, o tienen una respuesta. Nosotros observamos una respuesta a las 48 o 72 horas que parece más favorable que otro tratamiento. Por supuesto que es una impresión, hay artículos grandes donde no dicen artículo de China, donde medio eso lo niega. A los chinos no les fue tan bien aparentemente con esto. Sin embargo, muchas experiencias del mundo, el plasma de convaleciente parecería ser una terapéutica más adecuada. Fíjense que en junio teníamos 2 pacientes que eran los que habíamos recibido de la terapia, porque el protocolo empezó en la terapia intensiva. Una de las criterios de inclusión era que el paciente estuviera en la terapia. Eso no se podía sostener más porque
las camas de terapia se precisaban para otro tipo de atención, por lo tanto, lo llevamos al piso de internación y en julio ingresamos 13 pacientes. Y en agosto llevamos 6, creo. Creo, digo, porque nos faltaban 2 números. Yo puse 6, que puse el mínimo, tal vez sean 8. Creo que nada más que esto. Como conclusión, diría esto, que hay un montón, digamos que a partir de que la enfermedad apareció, se han instaurado un montón de tratamientos, pero ninguno en este momento es un tratamiento eficaz o contundente para recomendar, que generalmente no lo hacemos si no es un tratamiento compasivo, como empezó haciéndose en el mundo, o dentro de un protocolo de investigación. Bueno, y esta es la puerta de que muchos de ustedes conocen y que a mí me cambió la vida. Para mal, pero me cambió la vida. Eso es. No sé si me quieren hacer alguna pregunta o... Oh, te quiero hacer una pregunta, Pablo. Mucho gusto, yo soy Oscar Colia, yo soy del Hospital Piñero. Y muchas de las experiencias que vos comentás, mis compañeros, mis colegas, más o menos son similares. Una pregunta que me llamó la atención, ¿cuántos números de pacientes ustedes tuvieron aproximadamente sin comorbilidades? ¿Sin comorbilidades? En junio... Sí. En junio, un 35% de la población. En julio ese número no lo tengo, pero calculo que va a ser menor. No, porque en el gráfico que vos mostraste, la barra es bastante importante, sin comorbilidades. Sí, sí concuerda con mi hospital que de los datos de comorbilidades siempre se sostuvo la hipertensión y la diabetes, pero el dato más importante que cuenta la gente, tanto de clínica como de terapia, es que la obesidad es el problema más importante de la mayoría de los pacientes que tienen mala evolución. Entonces, como más o menos para conocer esto. Y la verdad me gustó mucho tu presentación. De los pacientes que requirieron plasma o que ustedes incorporaron para plasma, yo comparto con vos que más o menos lo que se dice en la literatura, que es para pacientes leves, moderados en realidad, más allá que se pide en pacientes graves, se pide plasma en general y no se ha demostrado que esos pacientes hayan mejorado en situaciones, sobre todo cuando están con metilación asistida. Y si ustedes tienen más chance de utilizar más pacientes con plasma. Y la tercera, para terminar, un comentario de terapia intensiva. Cuando se dejó utilizar el protocolo de hidroxicloroquina y sobre todo con acitromicina, la gente de terapia ha visto que a los pacientes bajó la mortalidad y bajó la insuficiencia renal aguda, que se da en muchos casos en estos pacientes infectados. Como que no está bien determinado cuál sería la causa, pero sí claramente que cuando se pasó a dexametasona hubo mejoría en muchos pacientes. Gracias. Sí. Sí, nosotros, la obesidad, la diabetes para nosotros, la patología cardíaca en nuestra población es prominente. Por ejemplo, en julio es realmente alta. También tenemos lo que yo les decía, como julio para nosotros es cambiante, porque agosto también, porque es cuando aparecen el COVID en los sectores donde no era COVID. Para que tengan una idea, en el cuarto piso SS que yo le comento, de esos pacientes que estaban internados ahí, estaban tal vez 25 días internados por otra patología, cuando aparece el COVID, 21 aparecen siendo COVID de un ala de 32 pacientes. Muchos de ellos, para nuestra sorpresa, no tengo ese número, pero varios de ellos, no alteraron demasiado su evolución. Sí lo notamos también fuertemente, digamos, a la población, donde aumentó mucho la mortalidad de los pacientes que tienen enfermedades oncológicas. De esos 42,
defunciones que yo le decía de julio de este año, 21, con COVID, gran parte de esos pacientes tenían enfermedades oncológicas, de la mortalidad. Una pregunta, Pablo. Cloroquina no puedo hablar porque casi no usamos muy poco. Usamos como forma compasiva algún que otro tratamiento y después ingresamos 4 solamente en el protocolo de solidaridad hasta que la OMS decidió retirar la rama. Sí, Pablo, te quería hacer 2 comentarios o 2 preguntas. Una es que en alguna diapositiva vi que en algún momento dejaron de registrar los casos negativos. ¿Qué hacían antes y por qué tomaron esa acción? ¿Qué significa desde lo epidemiológico? Y la segunda es que vi en la última diapositiva de que se había visto que algunos tratamientos tenían más eficacia que otros. ¿En base a qué se dice eso? Dejamos de registrarlos porque no teníamos forma ya de... eran todos positivos, digamos. Cuando empezamos a tener en mayo el ingreso de pacientes, muchos eran sospechosos en esos sectores. Entonces sí los registramos porque era parte de una población muy importante de pacientes que estaban internados. Pero después, la verdad que empezaron a ser todos positivos. La mayoría, o sea, porque aparte cambiaron los criterios de diagnósticos de paciente sospechoso, fue cambiándolo el ministerio, y ya porque en los sectores de internación no pudimos ver o no nos podíamos dar el lujo de internar personas con no sé, cuadros triviales o sospecha. Entonces los teníamos en un sector de la guardia, los sospechosos, y cuando son positivos los subimos. Cuando tenemos posibilidades en la internación, bueno, lo hacemos. Salvo que sean pisos que no eran COVID y que de pronto aparece alguien COVID y nos condiciona que, como les decía, que la habitación tiene 4 camas, nos condiciona que esos otros 3 pacientes queden con posibilidades o contactos estrechos. Entonces, a partir de ahí, por eso dejamos de controlarlos. Y no me acuerdo la otra pregunta. ¿Qué se debían? Sí, que en la última diapositiva decía que se había demostrado en base a qué se dice esto, de que hay, si todavía no hay concluido ningún estudio completo. No. Lo que pasa es que las experiencias con Remdesivir, por ejemplo, son mejores que con hidroxicloroquina. Pero depende de los grupos de estudio, por eso le pongo eso, porque a algunos les ha ido mejor que a otros. Digamos, los artículos presentados en New England sobre Remdesivir son auspiciosos. Parecen mejores que hidroxicloroquina, que lopinavir, ritonavir. Ahora, no hay una determinación. Yo creo que es peligroso afirmar que en este momento. Me parece ¿Y que ustedes observaron esto en los pacientes que tienen, aunque sea un nene chico, observaron esta relación con los tratamientos que se han publicado como mejores? ¿Lo han observado ustedes? Por ejemplo, con lopinavir, ritonavir, notábamos que no había gran cambio. Con hidroxi tuvimos 4 o 5 pacientes tampoco. A nosotros nos da la impresión que esos 6 pacientes que le pusimos Remdesivir evolucionaron. Imagínense que eran cuadros moderados, no eran graves, eran patología moderada. Y sí nos pareció que nos acortó por lo menos el tiempo de internación. Y respondieron con respecto a una media que tenemos un poco mejor, pero no puedo sacar ninguna conclusión de eso. No sería serio decirle otra cosa. Igual que con lo mismo que con el plasma de convaleciente. Nos parece, pero es un parecer, es fe, no algo concreto, la verdad. Bueno, muchas gracias, y muchas gracias por la exposición. Estuvo muy clara y muy buena, estuvo muy bien. Una preguntita, Pablo, que justo dijiste lo del plasma de convaleciente. El esquema es de investigación, el proyecto de investigación que había, que dijiste, el nacional, ¿era con
a doble ciego con grupo control, o era plasma que le daban? No, se da plasma, porque la cosa es, hay varios grupos en Argentina. Nosotros nos enteramos que pasan plasma o que están en protocolo de plasma de convaleciente. Este es un protocolo que lleva adelante el hospital asociado al ministerio, pero al Ministerio de Nación. Pero ya provincia de Buenos Aires o en Capital Federal se estaba realizando protocolos de este tipo y que no estaban asociados. Entonces, cuando comenzamos en el hospital, hoy lo hablaba yo con alguien, nos enteramos medio... yo me acuerdo que me invitaron a un Zoom y ahí nos dijeron que nosotros tendríamos que participar en este ensayo nacional y bla, bla, bla. Entonces, ya los otros grupos estaban más adelantados en el estudio de plasma de convalecientes. No, digamos, tiene criterios de inclusión, que básicamente son pacientes que tienen un cierto grado de gravedad y que sean graves, y lo que pasa es que hay que controlarlo muchos días, y a nosotros eso se nos ve imposibilitado, digamos. Es un protocolo que lleva 21 a 28 días de control. Ahora estamos haciendo uno acortado. Lo que pasó inicialmente, hubo dos pasos. Inicialmente el ministerio nos pidió que incorporáramos pacientes, así como yo le digo fue, que incorporáramos pacientes lo antes posible porque querían tener un número determinado de pacientes. El hospital, Posadas, por sus características, siempre aporta muchos pacientes a los protocolos, porque tiene mucho volumen de pacientes. Nos pedían que incorporáramos pacientes. Bueno, se llegó al número determinado que se quería. Eso lo hizo más la terapia intensiva del hospital que clínica, pero a partir de ahí empezó un protocolo que se llama protocolo extendido, donde seguimos incorporando pacientes en plasma, pero como un protocolo extendido. Pero hubo una primera parte que era esta, determinar que si esta población de pacientes a los cuales se le pasaba, que lo manejaba el ministerio, tenían beneficio, o se les ofrecía beneficio. Se concluye que sí, como otros estudios del mundo, y por lo tanto ahora quedó como un protocolo extendido. Lo que pasa es que nosotros, la verdad, si no nos... Mi idea es que en agosto, que ahora en septiembre, el trabajo disminuya. Si eso ocurre realmente, vamos a poder incorporar más pacientes a ese protocolo, que a nosotros sí nos interesa. Podemos incorporar más que los que tenemos hasta ahora. Pero por esto que le digo, porque la verdad nos abocamos a un trabajo que está más asociado a otra cosa que al hecho de los protocolos. Lamentablemente. Por ahí puedo abordar algo más acerca de ese protocolo de plasma. Y es un protocolo muy prolijo desde el punto de vista del tratamiento y de la evaluación de la concentración de anticuerpos del plasma que se infunde y de los pacientes y demás. La otra cuestión es que utiliza el plasma precozmente, con menos de 7 días de evolución de los síntomas, lo cual probablemente, si esa impresión que tiene Pablo es real, de que les va bien, tal vez tenga relación con eso, de que al ser más precoz la administración del plasma, sean pacientes menos graves que los que se han usado en otros estudios. Y bueno, y este no es un estudio, no es un ensayo clínico controlado contra placebo, por ejemplo, como el que está haciendo la Fundación Infant o el italiano. Sí. Pablo, quiero hacerte un par de preguntas. El seguimiento que ustedes hacen de los pacientes internados una vez que están en su casa, ¿es más o menos completo o pierden mucho paciente en el seguimiento de la evolución? Clínica los pierde, porque directamente
la mayoría de estos pacientes, la mayoría, digo, los de clínica, ese 60 y pico %, se va sin secuelas y se va bien a su domicilio o a su lugar de aislamiento. Y ahí lo controla el municipio. El retorno de esa información nosotros no tenemos. Lo que sí vamos a tener es el retorno del paciente que no está bien, porque sí formamos un consultorio con los pacientes, con neumonología, con los pacientes que o tengan secuelas o tengan patología previa pulmonar y que hayan pasado por COVID y hayan empeorado. Entonces ahí sí, este consultorio lo tiene. Los demás son pacientes que todos han ido a sus localidades, han sido... Sí tenemos control telefónico de los pacientes, pero no lo hace clínica, lo hace el hospital. El control telefónico, no sé, del paciente que, por ejemplo, estamos mandando pacientes de alta para acelerar la externación, con 94, 95 de saturación sostenida, digamos. Digamos, ese paciente que vos decís, bueno, no está del todo bien, pero ha mejorado. ¿Quién lo va a controlar? Bueno, ese paciente sí lo controlamos telefónicamente entre el hospital y nosotros, y más alguna vez se han tenido que internar, pero nos ha ido bastante bien. Lo que pasa es que cuando queremos acelerar eso, esa externación, digamos, y uno ve, no sé, que en Inglaterra a veces los mandan con saturación de 93, tienen otro contexto, tienen otro sistema de salud, que no es el nuestro. Entonces, y otra contención. Al no tener esa contención, nosotros tratamos de asegurarnos que tengan por lo menos 95, 94, 95 sostenidamente, no están del todo óptimos, ¿no? Y tal vez al cuarto, quinto día lo enviamos a su domicilio, lo aislamos, pero ese paciente sí lo controla la epidemiología, lo controla a veces infecto y a veces nosotros también. Y lo que te decía, va a haber un consultorio, o hay un consultorio de patología de esta, pero ya patología más complicada o que tiene algún trastorno crónico. Pablo, yo te quería hacer una pregunta. Vos dijiste, bueno, dos en realidad. Vos dijiste que habían pedido 120 derivaciones y que habían logrado 76. Me imagino que son derivaciones a terapia o de pacientes que se agravan y los derivan. No. No, Carlos, de todo. Porque al precisar las camas, por ejemplo, ustedes muchos conocen el hospital. Yo siempre digo lo mismo. Hace 30 años que hay 30 tipos en la guardia para internarse y no hay cama. Hace 30 años escucho eso yo. Bueno, ahora es peor. Entonces, lo que tratamos de hacer es, sí le damos prioridad a los que tienen peores condiciones, porque la terapia, como decía, generalmente está toda ocupada. Y hacemos un orden de prioridades, pero la verdad, la política que tenemos es de derivar la mayor cantidad de pacientes posibles que tengan obra social o que tengan la posibilidad de ser contenidos en su localidad. Por ejemplo, hay hospitales de algunas localidades como Moreno o Esteban Echeverría que nos acepta muchos pacientes, digamos. Hemos internado en el Sanatorio Antártida, en Capital Federal, muchos pacientes de terapia y de piso. No, la verdad es que sí le damos prioridad al paciente que, no sé, está con máscara al reservorio y saturando 93%. Y lo tenemos pronado. No habrá nada de pronación, pero estamos haciendo pronación precoz también en el piso. Eso significa que 2 o 3 cosas le podría decir acá. Es que, por ejemplo, cuando me empezó a preocupar qué pasaba con los residentes que se contagiaban tanto, una era que yo creo que tendríamos que usar barbijos N95. Esto no es una norma para todo el mundo. O sea, el hospital no tenía esta norma. Nos decían, cuando al paciente hay que aspirarlo, pero la verdad que esos residentes con tanta exposición, con tanto tiempo adentro de la sala, creo que tienen que tener el 95. Escribimos algo para que cambiar
los pacientes que estaban con cánulas a máscara Venturi. Y la del reservorio, digamos, también aerosoliza menos. Y otra cosa que empezamos a hacer durante la evolución de julio y ahora en agosto, fue empezar a pronar a los pacientes precozmente. Ni siquiera que estén al reservorio, ya cuando están con requerimiento de oxígeno, los empezamos a poner en decúbito o a pronar. Y notamos que mejoran ampliamente la saturación. A veces algunos dicen que es pan para hoy, hambre para mañana. Discusión, creo que no hay tampoco hay una verdad ni algo contundente, pero sí nos ayuda a ganar tiempo. Lo que hemos notado es que nos hace ganar, aunque sea tiempo, para que pueda ser derivado, y para eso nosotros es un montón. Y otras veces hemos tenido pacientes pronados, no sé, 5 o 6 días, con máscara al reservorio, y han podido, no han pasado a la terapia, digamos, ¿no? Eso es, me parece que es misterioso, no está todavía determinado. No la pronación, que sí se sabe que mejora a través de la recuperación de unidades funcionales del pulmón, sino que nos permita ganar tiempo. Y sí, eso lo hemos notado, para derivarlo o para que no llegue a la terapia. Lo que me dicen algunos terapistas es que no le voy a evitar si tiene que ir a la terapia que vaya a la terapia. Bueno, eso puede ocurrir, pero sí puede ser que, pero sí hago que gane tiempo seguro. Eso seguro. No me acuerdo qué cosa más que me habían preguntado. Carlos, usted... No, vos hablaste de la antibiótico-terapia y que siempre lo discutían, si le ponían antibióticos o no, el tratamiento convencional de la neumonía, pero esta es una neumonía viral. Entonces, ¿cuándo determinan que a una viral no le vas a poner antibiótico? Pero ¿cuándo le pones antibiótico entonces? Me río porque es una discusión de todos los días. Porque cuando uno ve las placas de estos pacientes, o ve al paciente, nosotros ya no internamos pacientes con cuadros leves. La verdad son graves, moderados a graves. Entonces, cuando uno ve a alguien que desatura, como desatura, que tiene esas tomografías o esas placas con infiltrados bilaterales, es muy complicado en ese momento, en el momento inicial, aunque tenga el COVID ya positivo, si no lo tiene, seguramente la dosis de antibiótico está indicada. Ahora, en todo el mundo se sigue un poco ese protocolo. Lo que sí hacemos es que si estamos convencidos de que es todo viral, digamos, de que no hay un agregado bacteriano, se lo sacamos. Lo real, la verdad, es que son pocas las veces que se saca el antibiótico. Si hacemos tratamientos cortos, estoy hablando siempre de gente que tiene infiltrados bilaterales. Los que tienen tal vez pequeños infiltrados y dio el COVID positivo y saturan medianamente bien, a veces nos animamos y le sacamos los antibióticos. Pero no somos tan guapos con los demás, realmente se los dejamos. Se los sacamos cuando estamos demasiado convencidos. ¿Todos tienen tomografía o placa simple? No, todos no tienen tomografía. La mayoría tiene placas simples. La mayoría tiene placas simples. Sí. No es imposible hacerlo a todas tomografías también. ¿No? Y tratamos de ahorrar mucho ese recurso, y no se olviden también que es todo un engorro el hecho de transportar a estos pacientes, de llevarlo a los equipos. Imagínense un hospital donde muchas veces me llaman porque no hay un tubo de oxígeno para trasladar al paciente de un piso al otro. Entonces, esa es la verdad, digamos, ¿no? Tenemos ese tipo de dificultades también. Entonces, y muchas veces no lo amerita, digamos, tenemos otros parámetros clínicos que nos orientan. Alguien me había preguntado de la PCR negativa. Muchas veces, no hay un porcentaje, pero sí, que yo sepa, digamos, pero sí nuestro método no es 100% seguro. Hay un montón de PCRs que, por ejemplo, tenemos pacientes que a la tercera, cuarta PCR nos ha venido positivo.
ese paciente internado en un sector de clínica que de pronto empieza a tener tos, desatura, y uno dice, no, es una neumonía aspirativa, y tuvo una CB, y está como una K108. Ese paciente, bueno, hizo febrícula. Lo hisopa, viene negativo, pero lo sigue tosiendo. Dice, no, se está aspirando. Así pasó con ese primer caso que yo les comentaba del señor que tuvo cáncer de esófago. Así fue esa historia, digamos. Tosía porque se aspiraba, lo hisopamos una vez, vino negativo, pero finalmente creo que el segundo hisopado terminó siendo COVID positivo ese paciente. Entonces, no es, por supuesto, no es 100%, y a veces nos pasa que tenemos alta presunción clínica. No sé, el otro día un paciente de 28 años, infiltrado bilateral, desaturaba, COVID negativo en el hisopado. No, tiene COVID. Y eso es algo que nos complica también mucho, porque imagínense que nosotros dependemos que si ese paciente es COVID negativo, va a una sala de limpios, y si es positivo, vamos un engorro tremendo. Nos pasamos todo el día discutiendo, que parezca una cosa sencilla, no es tan sencillo. Entonces me acuerdo, por ejemplo, este caso que yo les digo, iban a subir un paciente de cirugía a la misma habitación, un postquirúrgico, porque este era negativo. Nosotros tenemos una unidad de gestión de internación, y le llamé y le digo, mira, por favor no internes a nadie ahí porque este paciente va a ser positivo. Lo hisopamos a las 48 horas y vino positivo. Era claro que era positivo. La clínica nos guía, en muchos de estos casos nos guía. Y otras veces, y también nos ha pasado decir, pero qué barbaridad, me acuerdo una mañana, eso fue por mayo, principios de junio, una mañana un tercer hisopado a alguien dijo, pero ¿quién le pidió esto? Todos discutiendo, ¿quién le pidió esto? Pero qué poco criterio fue la cosa. Positivo también. Así que bueno, nos hemos equivocado para un lado y para el otro. Pero ahora cuando tiene alta presunción clínica, porque tiene infiltrados, porque desatura, porque las comorbilidades, lo dejamos en una sala y tratamos de aislarlo a ese paciente. Si nos vino negativo, si es positivo está confirmado. ¿Tuvieron complicaciones trombóticas a pesar de la profilaxis con heparina, o pacientes que se van de alta y que reingresan con trucados de trombosis o embolia pulmonar? ¿No? No, que nosotros en clínica no, en terapia no lo sé, pero en clínica no. A menos que nos hayamos enterado. Sí que está relatado, sí que esto está escrito. Yo recuerdo un caso también puntual acá en Buenos Aires de alguien que estaba aislado en un hotel en Buenos Aires, esto creo que fue por mayo o abril, y un hombre lo saturan, tenía prepago, lo saturan a la mañana, saturaba 96, 97, al mediodía empieza a sentirse mal, desatura, lo internan en el Hospital Fernández y falleció. Y seguro ese paciente hizo un TEP, hizo un desencadenamiento muy, muy rápido de la patología. Ahora, nosotros la verdad que no tenemos un seguimiento ni experiencia en eso. Tampoco los pacientes que seguimos telefónicamente o que tenemos retorno, hemos visto esto. Me da la impresión, por lo que vos decías, que ya lograron tener una sala limpia y eso, como que están viendo que la cosa empieza a bajar. ¿Podemos así tener la expectativa desde los que están desde la trinchera, ven que empiezan a ver alguna luz, digamos? Sí, la semana pasada, lo que pasa es que yo no creo que vaya a ser así, la verdad, porque el comportamiento de las curvas de Argentina me parece que no tienen que ver mucho con el comportamiento de otros lugares del mundo. Si bien cada lugar es especial, a mí me parece que aquí lo que vamos a ver es modalidades con picos y valles más de una vez y sostenido en el tiempo. Yo creo, la verdad, que la cuarentena que realmente sirvió fue la primera, la de marzo, la que cambió el panorama. Después, Argentina lo que tiene es aislamiento de población. No sé, yo tengo 2 hijos ya
más grandes, pero que están en la universidad y que están aislados acá hace 6 meses, en mi casa. Casi no salen, o la nena trabaja por home. Hay aislamientos emparchados en la sociedad, pero cuarentena, donde uno escuchaba a los pájaros a la mañana, eso pasó en marzo. Tal vez algo en abril, pero después ya no se volvió a cumplir. Entonces, en ese movimiento de gente, nosotros notamos que hay idas y vueltas. Sí le podría decir que en la semana pasada las curvas de epidemiología venían en descenso, y nosotros pasamos en 15 días de tener 120, 125 pacientes de 200 camas a tener 70. Pero la verdad no me lo creo. Me parece que es un fenómeno aleatorio, que voy a volver a tener mucha afluencia COVID, porque aparte los números lo dicen, cada vez hay más casos reportados, las muertes van en ascenso, no sé, y básicamente el conurbano y la población de personas que el hospital atiende está en un lugar donde hay mucha circulación todavía, de personas y de virus. Por lo tanto, creer que esto, ojalá, yo sí le digo a mis médicos, para darnos un poco de ánimo, es que creo que a partir del 15 de septiembre algo va a disminuir. Nosotros lo notamos estos últimos 15 días, notamos una merma. Una merma relativa, una merma en el COVID, pero que no se aumentó el no COVID. Las camas siguen estando ocupadas, o sea, pero bueno, nos dejó respirar un poco con respecto a la temática y al movimiento que tiene el paciente COVID. Pero me parece que va a ser así como le digo. Puede que me esté equivocado, la verdad, no lo sé, pero no me hago muchas ilusiones por ahora. Pablo, ¿ustedes en el hospital le están haciendo test serológico al personal? Sí, empezó a hacerse hace 2 semanas, aproximadamente. Sí. Es voluntario. Y 3 veces por semana se testea. Muy discutible igual. Hay mucha discusión con respecto a eso. Si sirve, si no sirve. Tiene falsos positivos, tiene falsos negativos. Hay toda una discusión sobre eso. Pero sí hace 2 semanas se comenzaron a hacer. Sí. Pablo, hace un par de semanas presentaron aquí los datos de las villas de Buenos Aires. Y en las villas de Capital había disminuido muy notablemente la cantidad de pacientes, al punto de que ellos creían que ya estaba. El hospital le debe pasar lo mismo con ciertos barrios periféricos, como la Villa, o no sé, cualquiera de ellos que lo mires. ¿Tenés esa sensación, o que en la parte baja de la población, la clase baja, hay disminución de la afectación? En Capital Federal seguro. O sea, yo creo, Capital Federal lleva más o menos, yo sigo mucho lo que dice el Quirós, Fernán Quirós. Yo lo conozco del Hospital Italiano, me parece alguien serio y que conoce el tema. Y ellos nos llevan 15 días por lo menos en adelante. Yo los miraba mucho, hasta hace un mes más o menos, cómo se comportaban, porque en la medida que ellos, los que les pasaba a ellos, yo decía en 15 días más o menos nos viene a nosotros. Como ellos largaron pero sí, yo creo que hicieron una política muy seria en Capital Federal. No te olvides también que son 3 millones aproximadamente de personas contra un conurbano que tiene entre 9 y 10 millones. Solamente en La Matanza deben vivir 3 millones de personas. Yo había sacado el área de influencia del hospital hace un tiempo y era el doble de Capital Federal. Hay un hecho, sí, por ejemplo, que en la Villa Carlos Gardel, en esos barrios de emergencia, y también en Fuerte Apache, nos parece que está controlado ahí los focos que hemos tenido. Yo inclusive hay una paciente mía que es monja y que trabaja adentro, se fue a vivir adentro del barrio Carlos Gardel.
Me decía ella que el otro día que la vi, que los casos tienen una pequeña sala de emergencia, que los casos que habían sido muchos en mayo, en junio les pareció que eran menos y en julio menos. Por eso son apreciaciones. Sí, la provincia de Buenos Aires, vos lo sabés, Nardo, es muy difícil de controlar. La emergencia es muy grande, mucha población, mucha gente, mucha pobreza, mucho hacinamiento. Lo que nos pasa, te podría decir, por ejemplo, que la mayoría de nuestros pacientes, cuando uno le dice si se pueden aislar, no pueden aislarse, porque viven 4 o 5 dentro de un ambiente de 4x4. Entonces ahí precisamos aislarlos de otra manera. Eso te podría contestar. Sí, me parece que, te vuelvo a repetir lo que dije, la control. Mortalidad, No se entendió la nada. mortalidad que tuvieron en la 1114, ¿cómo? La mortalidad que tuvieron en la 1114 fue de 1000 muertos por cada millón de habitantes. Esa es altísima como mortalidad. Y es bastante lógico que haya mucha inmunidad repartida, ¿no? Sí. Lo tengo que dejar. Estoy de acuerdo. Pablo, muchas gracias. Gracias a usted, gracias a usted. Adiós, Leandro. Sí, Pablo, ¿por qué no contás eso de controlar a los pacientes desde el balcón? Bueno, varias cosas nos pasaron, digamos. Cuando yo empiezo en marzo, digamos, vengo de las vacaciones de Brasil y empiezo a pedir y yo leía, creo que dentro de las cosas que nos parece que fueron positivas fue primero el tiempo ganado por la cuarentena, porque eso nos hubiera generado sino un daño atroz, me parece, mucho más del que tenemos. Eso no tengo ninguna duda. Y una de las cosas que me acuerdo que pedí en dirección fue en marzo, principios de abril, cuando volví de las vacaciones de marzo, es decir, principios de abril, que nos dieran celulares. Entonces me acuerdo que encontré, ¿pero para qué quieren los celulares? Que yo digo, porque vamos a tener que dar informe telefónico, vamos a tener que ver a los pacientes a través de la cámara del celular. Y vamos a tener que decirle a nuestros médicos, cosa que para mí era una cosa impensada, soy hace 30 años médico de un servicio, se insistía con ver a los pacientes, con entrar en la sala, con una política sobre el enfermo muy, muy importante. Jamás yo pensé que iba a terminar diciéndole a mis residentes, entren poco, entren lo justo necesario, protéjanse. Como a lo que se refiere Carlos es que, como nosotros tenemos, la mayoría de nuestras salas tienen un balcón que da, digamos, un balcón importante donde uno puede transitar, muchos de los controles, o algunos de los controles, los hacemos a través de las ventanas del balcón. Una vez que entró la primera partida de médicos que los evaluó y los revisó, pacientes que hacemos como un tamizaje de los pacientes que están bien y no están tan bien, y las salas que tenemos pacientes, que esos pacientes están estables, todos saturando bien y qué sé yo, muchas veces nos vamos por el balcón y los controlamos a través del balcón. Les preguntamos que se saturen, entonces se saturen y nos muestran la saturación. Y de alguna manera también eso genera algo afectivo, digamos. Es muy complicado cuando uno no ve al otro. Me parece que es afectivo, digamos, que nos vea a través del balcón, que se pueda saturar, o nos haga así, estoy bien, doctor, qué sé yo, no pasen de vuelta, ese tipo de cosas, nos sirve. Sí, es parte de lo que hacemos. Y después los teléfonos los usamos muchísimo para dar los informes a la familia, para hablar con el paciente, controlamos muchas veces a los pacientes a través de eso. Siempre hay una recorrida inicial, por supuesto que el paciente que está con reservorio, y ese paciente hay que verlo y ahí no hay balcón que valga. Pero sí.
También han entrado familiares por los balcones, digamos, porque fue debate, digamos, tenemos, cuando uno le dice, bueno, ¿qué pasa con ese paciente que no está bien o la familia lo quiere ver o que está en el final de la vida? O, ¿qué hacemos? ¿Qué fuimos haciendo? Fuimos haciendo lo que nos parecía un poco lógico. Muchas personas no quieren venir al hospital, tienen temor y no vienen al hospital. Y nos llaman y se quedan contentos con los informes telefónicos. Pero hay un determinado porcentaje de familiares que insisten en ver a su familiar enfermo. A esos personas seleccionamos a uno, el que no tenga antecedentes, el que sea sano, el que sea joven. Lo citamos generalmente después del mediodía, tipo 1 de la tarde, cuando ya nos está medicando y hay poca gente. Lo ayudamos a ponerse el equipo de protección y lo dejamos pasar, que no esté más de 5 a 10 minutos, y para que vea a su familiar. Esté en fin de vida o no, o quiera verlo y tenga imperiosamente la necesidad de verlo. Eso lo hemos implementado más de una vez. Y la otra cosa es el balcón también. Es decir, bueno, no, porque imagínense que también tratamos de agarrar equipos de protección. Entonces muchas veces si no se conforma, le gustaría, digamos, si lo ve por el balcón está bien, el paciente está bien, digamos, su familiar está bien. Entonces lo hacemos pasar por el balcón y establecen un diálogo a través del balcón, pequeño también, de 5 a 10 minutos. Pablo, esto del balcón es algo que hay que publicar. Requiere publicación porque además requiere una reconfiguración de la arquitectura hospitalaria. Vamos a tener que tener hospitales con balcones. Así que me parece fantástico. Bueno, esos balcones nosotros evolucionábamos. Yo me acuerdo del verano, en esos balcones tomaba sol y escribía a los pacientes de mi sala. Son balcones prodigiosos para muchas cosas. ¿Qué va a ser? Pablo, ¿ustedes han visto pacientes que hayan recaído, que hayan vuelto a la consulta con síntomas similares, como si fuera una segunda infección o una reinfección o una recaída, ¿no? Sí, precisamente el jueves, si estoy mejor y vuelvo al hospital, y si no, a través de Zoom, hay una reunión por 2 pacientes que tenemos, especiales, los cuales los dos, uno es un paciente mucho más complejo, porque es un paciente que tiene Wegener, y aparte es un hombre joven, y tiene una hipogama-globulinemia. Ese paciente tuvo una infección por COVID, evolucionó relativamente bien de su COVID, pero de pronto un fin de semana, un sábado creo que fue, hace una tomografía tremenda con infiltrados bilaterales, no sabíamos si era una reactivación de su propia enfermedad, o tenía agregado una infección bacteriana o micótica. No nos parecía que era el COVID la causa de lo que estábamos viendo. El paciente grave con reservorio en el piso, no había cama en la terapia. Y me acuerdo que en ese momento decidimos aumentarle, bueno, hicimos lo que hacemos siempre en los casos que no tenemos alternativas. Subimos los corticoides, inmunología no quería. El viernes habíamos discutido eso, el sábado inmunología no estaba, así que subimos los corticoides. Ampliamos el esquema bacteriano, me acuerdo que estaba con vancomicina, meropenem. Dejamos el meropenem en dosis, lo que se llama infusión continua, y agregamos colistin, y aparte le agregamos anfotericina liposomal. Yo tenía la impresión de que podía tener una micosis. Se le hicieron galactomananos al otro día, vinieron positivos, y dijimos, bueno, es una micosis, evolucionó estable, mejoró, hizo una PCR negativa para COVID, siguió mejorando, discutimos, pasó, bueno, cuando con el negativo de la PCR de ese paciente, que ya llevaba como 24 días de haber tenido inicialmente el diagnóstico de COVID,
lo pasamos a una sala y posteriormente lo mandamos de alta. Lo mandamos de alta un viernes, el domingo vuelve a ingresar con fiebre, se lo hisopa y vuelve a tener positiva la PCR. Y no sabemos qué. Si alguna de las dos estuvo mal. El jueves vamos a discutir ese paciente y otro paciente más que no tiene Wegener, pero también que fue negativo y que se positivizó a los 10 días, volvió a tener un cuadro y volvió a ser positivo. Este paciente particularmente del Wegener no volvió a tener un cuadro tan serio respiratorio, pero sí tuvo fiebre y desaturó. Y la placa siempre era mala, digamos, por su propia enfermedad y por la micosis que pensamos que tenía. Se había ido de alta con voriconazol. ¿Se puede pensar que el segundo, el que dio negativo, es un falso negativo? Y, en vez de decir que se reinfectó, habiendo tantos falsos negativos como vos mencionaste. Sí, no queda claro. No sabemos bien. Lo vamos a discutir, lo vamos a discutir con el presidente de la Sociedad de Infectología el jueves y algunos invitados. No lo tenemos muy claro. Una posibilidad es esa. Para mí el COVID, igualmente en ese sábado que yo les cuento, el COVID no era la patología que estaba determinando que le fuese mal. Ya él llevaba más de 20 días de haber hecho el diagnóstico de COVID cuando incendió los infiltrados. Y la PCR ha venido negativo. Y en realidad mejora con toda esa batería de cosas, pero creo que con la anfotericina liposomal y el voriconazol le aportó mejoría. Ahora, después, ¿qué ocurrió? No lo sé. Una puede ser eso. La otra es que haya tenido una reinfección. Sí volvió con fiebre. Cuando tienen fiebre, estos pacientes cae la saturación, desaturan. Eso lo vemos infinidad de veces. Uno le baja la temperatura después, y no sé, alguien que saturaba 93 al aire, empieza a saturar 96, cuando está sin temperatura, sin fiebre. Eso sí lo hemos visto mucho. Este paciente se comportó como algo parecido, pero no sabría qué otra cosa decir más que esta. Es muy complejo y me parece que imprudente decir una cosa u otra. No sabría qué contestarle. Pablo, ¿todos usan N95? No. O sea, ¿queda reducido a los que están en contacto con el paciente directamente? La norma inicial era que, bueno, supongo que es lo que pasó en el mundo. La norma inicial solamente en los pacientes que había que intubar, o sea, los médicos que iban a intubar, el personal de terapia intensiva y los kinesiólogos aspirando y qué sé yo. Sí. Pero ahora... Ahora los residentes o los médicos de planta que van a trabajar sobre el paciente en forma próxima, sí, están con el N95. Sí, decidimos eso. Decidimos eso a raíz de la cantidad de personal del equipo de salud que se nos había enfermado. Por suerte, a través igualmente de esta disposición que hicimos, nunca dejamos de... nunca tuvimos diezmado el plantel, jamás. Toco madera, pero esta disposición que hicimos de días alternos, de separar todos los planteles, tomas de 3 o 4 médicos juntos, aislarse. Y eso nos permitió seguir andando. Nunca dejamos de poder atender, jamás. Sí tuvimos problemas con enfermería. En enfermería tenemos turnos con muy poco personal. Eso sí, y ustedes saben que es vital tener buena enfermería, es esencial. Creo que alguno de los brotes estuvo relacionado precisamente con esto, con el problema de enfermería, ¿no? Ser poco personal, muy cansado, poco afecto a las normas, las cuales las fuimos aprendiendo a golpes de enfermarnos también. Digamos, qué sé yo, no es raro, ahora cuesta un poco más, encontrar gente tomando mate, y he hablado 250.000 veces sobre esto.
o compartiendo una mesa. Una vez encontramos a los residentes, ya después de haber andado, no sé, un mes con esto, alrededor 8 residentes, no eran de clínica, eran de clínica y de algunas otras especialidades, en una guardia, 8 alrededor de una mesa, todos hablando, todos, muchos extranjeros hablando de su terruño, nostálgicamente, pero nadie respetando ni la distancia. Eso ahora lo vemos mucho menos, pero lo hemos aprendido también a fuerza de equivocaciones, a pesar de que estaba la experiencia en el mundo, pero somos rebeldes nosotros. 525 trabajadores de salud infectados tiene el hospital. Claro. ¿En Posadas? ¿525? Sí. ¿Y cuánto personal tienen? ¿Sabés más o menos? 5.000 y pico, no sé, nadie sabe. Nadie sabe, pero son 5.000 y pico, sí. Casi 6.000. Pero es un 10% más o menos lo que se calcula, ¿no? Siempre. Y 15% es lo que se ha reportado, más o menos ahí estaría. Sí. Escúchame, ¿y el resto del hospital cómo siguió? ¿Qué pasó con el funcionamiento, no? Porque en un primer momento, cuando todo empezó en marzo-abril, es como que se cerraron un montón de consultorios, se dejaron de hacer muchos estudios, porque todos pensábamos que esto iba a poco tiempo, y ahora, bueno, se va prolongando, y se están abriendo consultorios, endoscopías, ¿qué está pasando con todo eso? Sí. Nunca dejó del todo de funcionar, ¿sí? Clínica médica, por ejemplo, a partir de abril, mayo, fines de abril, principios de mayo, los médicos que estaban en consultorio vinieron a la internación, gran parte de esos, y otros fueron a la guardia. Los consultorios nunca se terminaron de cerrar, siempre hubo funcionamiento, acotado, pero lo hubo. Y hubo políticas disímiles, creo. No sé, en el momento de mayor afluencia de pacientes se decidió abrir, creo, una mala lectura ahí. Ese es mi punto de vista de la internación, digamos, el cual después tuvo que revertirse y empezar a cerrar consultorios. Sí, pasa que depende del momento, cuando aumenta mucho la demanda por COVID, la gente con otras patologías empieza a dejar de venir al hospital. O porque tiene miedo, o porque no llega, o porque es expulsada en los ámbitos que uno no los ve. No sé, yo sé lugares donde dicen, no, acá tenemos COVID y nada más. No en el hospital propiamente dicho, digo, pero conozco lugares donde hay pacientes míos que me dicen, de afuera del hospital, que fueron a tal lado y le dijeron, no, acá estamos atendiendo COVID. No sé, y el paciente está con un cólico renal, por ejemplo, qué sé yo, por decir algo. Pero el hospital nunca dejó de atender. Sí mermó y disminuyó los consultorios, eso es seguro. Y después, como siempre, uno discute mucho, qué sé yo, creo que a la larga lo entendí, pero el ver que, no sé, que determinados sectores del hospital trabajan tanto y otros sectores no van al hospital, también cuesta, a veces irrita un poco, ¿no? Pero también uno entiende que la pandemia está asociada a algunos grupos de médicos, o sea, uno no puede pretender, no sé, que el servicio de dermatología tenga la misma participación, yo soy consciente de eso, digamos. Pero hemos tenido, por ejemplo, apoyo de médicos del departamento de medicina, como del departamento quirúrgico para la emergencia, y a nosotros del departamento de medicina, algunos cardiólogos, endocrinólogos, dermatólogos, nos vienen a ayudar a dar informes o hacen resúmenes para tratar pacientes. Hay colaboración, no de todo el mundo. Empezó siendo algo el que quiere colabora y voluntario, y la voluntad es maleable, decía Nietzsche, ¿no? Es algo que uno puede manejar. Cuando se empezó a decir, no, esto ya no es voluntariado, hay que empezar a venir, empezamos a discutir, yo me acuerdo de varias peleas en dirección por este tema, porque me parecía que no podía quedar bajo el voluntariado de la cosa, porque así no teníamos buena respuesta. Entonces cuando se empezó a entender de que no era una cuestión de voluntad, sino que había que venir a ayudar a los compañeros de alguna manera, que estaban saturados o con mucho trabajo, la cosa empezó a andar un poco mejor.
nunca creo que fue del todo óptimo desde mi lado. Pero estoy del lado del sufriente yo, así que no me hagan mucho caso. Estoy del lado del que la pasa mal. Entonces siempre uno lo ve medio peor las cosas, ¿no? ¿Tienen apoyo de psicopatología, Pablo? ¿Cómo? No escuché. Apoyo de psicopatología, grupos Barling, algo. Sí. Lo que pasa es que nosotros los clínicos creo que somos tan soberbios que nos cuesta. Pero lo armamos en marzo, fines de marzo. Un grupo con un psiquiatra y un psicólogo. Pero creo que lo han consultado en todos estos meses no más de 10 veces. Porque se lo he preguntado hace poco y no han tenido, y no es porque ellos no den respuesta, porque la verdad que han tenido respuesta, cuando los hemos llamado nos han ayudado, pero los hemos consultado poco, tanto los residentes como los médicos de planta, ¿no? Clínica tiene, yo diría, tiene un poco esa cosa, ¿no? Un poco de soberbia, de no mostrar el lado débil, me parece a mí. Respecto a obstetricia, la cantidad de mujeres embarazadas con COVID, ¿han tenido algunas? Sí, ¿Alguna política en particular? 3 que recuerde, por lo menos. Todas con buena evolución. Mujeres jóvenes que las internamos en el sector COVID y eran controladas por la gente de obstetricia. Sí. 3, recuerdo. No mucho más.